Ok, la clase pasada empezamos a ver sonido, que yo les comentaba era una onda mecánica y que la rapidez de este va a depender de la ubicación donde estemos. Aquí en la Tierra, dependiendo de la altura y la densidad del aire, es la velocidad con la que el sonido se va a mover. Isaac, tu micrófono, por favor. Perdóname, profe. Gracias, Isaac. ¿En qué estaba? Ah, sí. Como la onda mecánica, la rapidez vimos al inicio que depende de la densidad del medio. Aquí en la Tierra, el aire, que es por donde se mueve el sonido, que es una onda mecánica, no tiene la misma densidad al nivel del mar, que a 30.000 pies de altura, ni en un ambiente frío o a un ambiente cálido. Entonces, en todo el mundo, dependiendo de la zona donde estén, cambia la velocidad del sonido. Todo eso se puede determinar con las tablas de la atmósfera estándar. La atmósfera estándar también cubre esa parte y pueden encontrar tablas que les indica qué parámetros usar para calcular la velocidad del sonido. El día de hoy vamos a hablar de ondas sonoras audibles. ¿Cómo percibe el ser humano el sonido? Nosotros, dentro, más bien un oído sano, un oído normal, va a escuchar frecuencias, vibraciones entre los 20 y los 20.000 Hz. Hay personas que tienen un oído un poquito más desarrollado que alcanzan a expandir un poco más este rango. Y hay personas con oídos enfermos, oídos dañados, que este rango se hace más pequeño. Pero un oído normal, sano, ustedes deberían escuchar entre los 20 y los 20.000 Hz. Cualquier sonido por debajo de los 20 Hz se va a conocer como un sonido infrasónico. Cualquier sonido por encima de los 20.000 Hz va a ser conocido como un sonido ultrasónico. Ya los diferentes tipos de animales escuchan ya frecuencias o rangos diferentes a los del oído humano. Un perro, por ejemplo, escucha sonidos ultrasónicos para nosotros. Un perro llega a escuchar hasta los 65.000 Hz. Hay ciertos perros que alcanzan a escuchar hasta los 65.000 Hz. Y si fijan, es más del triple de nuestro límite superior. Pues ellos sonidos ultrasónicos, para nosotros ellos los escuchan sin problemas. ¿No han visto, no les ha pasado que de repente el perro escucha como un sonido que le empieza a molestar, pero ustedes no escuchan nada? Entre más alto sea la frecuencia, el sonido va a ser más chillón, por así decirlo, por así llamarlo, más agudo. Entonces, si estamos hablando de frecuencias de 65.000 Hz, el sonido es muy extremadamente agudo. Nosotros no lo escuchamos, por suerte no lo escuchamos, pero para un perro ese tipo de sonidos puede llegar a ser muy molesto, por lo agudo que llega a ser. Recordemos que el oído del perro es muy sensible. Si nosotros con frecuencias cercanas a los 20.000 Hz, es ese sonido agudo, ese sonido chillón que de repente hay gente que no lo aguanta. A los perros llegar a su límite superior puede llegar a ser muy molesto. Para poder estudiar entonces lo que es un sonido audible, usamos tres términos: fuerza, tono y timbre.
Estos tres conceptos son otra forma de llamar a unas propiedades físicas. La fuerza va a ser lo que en física llamamos como intensidad, qué tan intenso es el sonido. Otra forma de conocer la fuerza es el volumen. Entre más alto es el volumen de un sonido, es más fuerte, su intensidad es más grande. El tono, lo que les comentaba hace ratito, el tono es la frecuencia. Su propiedad física equivalente es la frecuencia. Entre más alta sea la frecuencia, el tono es más agudo. Entre más baja sea la frecuencia, el tono es más grave. Frecuencias de 20 Hz son sonidos muy graves. Frecuencias de 20.000 Hz son sonidos muy agudos. Y también en sonido hemos escuchado el concepto de timbre, que en sí es la calidad que tiene la onda, el sonido, la forma que tiene la onda. Una onda senoidal, que se le llama una onda, como ustedes la conocen normalmente, es una onda buena. Por ahí, por ciertas interferencias, por ciertos fenómenos, puede perder un poco esa forma senoidal y pierde calidad, pierde timbre. Todos los sonidos se van a medir justamente en estos tres conceptos, fuerza, tono y timbre. Cuando vayan a tiendas de música o compren bocinas, van a escuchar esos tres conceptos. La intensidad, lo que es la fuerza, el volumen del sonido, la vamos a definir como la potencia transferida de una onda a través de cierta área. Al igual que cuando vimos termodinámica, vimos, ¿cómo se llama? Flujo másico y esas cosas. Que medíamos, por ejemplo, cuánta agua pasa por la boquilla de la manguera, por esa área. Con el sonido vamos a algo parecido. ¿Cuál es la potencia transferida de la onda a través de cierta área? Una bocina, por ejemplo, el área de salida, cuando llega el sonido, ¿qué potencia le transmite? Recordemos que potencia es, ¿cómo se llama? Es energía entre tiempo. Un watt es un flujo de energía. Entonces, ¿cuánta energía pasa a través de esa área en cierto tiempo? Entre más grande sea la intensidad, más energía pase por esa área en cierto tiempo, más fuerte es el volumen, más fuerte es el sonido. Profe, ¿qué sería la A? La área es Ok. el área por donde pasa el sonido. Así como ven en la fórmula, I es igual a P sobre A, donde P es potencia, A es área y es intensidad. Las unidades nos quedan watt sobre área, watt sobre metro cuadrado. Cuando se hicieron los experimentos que se buscó justamente las medidas de potencia, se dieron cuenta que el sonido más bajo que puede escuchar el ser humano generaba una potencia de 1 por 10 a la -2 watts por cada metro cuadrado. Visto en otras unidades, el sonido más bajo que puede escuchar el ser humano
genera un microwatt por, es un microwatt por cada centímetro cuadrado de área. Es realmente muy, muy, muy pequeño. A esta intensidad de un microwatt por centímetro cuadrado o de 1 por 10⁻² sobre metro cuadrado, se le va a llamar como el umbral auditivo. El umbral auditivo va a ser aquel sonido que el oído humano apenas alcance a percibir. El sonido más bajito o el volumen más bajo que el ser humano puede percibir. Si ustedes le bajan un poco la intensidad de ese sonido, ya no lo van a escuchar. Entonces el umbral auditivo va a ser como la intensidad inicial. A partir de ahí, cualquier intensidad mayor ya lo pueden escuchar ustedes. Ya en la acústica se usa el umbral auditivo como un estándar de la intensidad mínima. Como es el sonido más bajo que podemos escuchar, va a ser la intensidad mínima para que cualquier sonido sea audible. Bocinas, instrumentos, todo ese tipo de cosas, tecnología, herramientas, como quieran llamarle, que usa la acústica, tiene el umbral auditivo como el mínimo necesario para que el sonido sea audible. La intensidad mínima. El valor que yo les pasaba era a 1000 Hz. Una onda a 1000 Hz va a generar justamente esa intensidad. No es cierto. La intensidad a 1000 Hz va a ser 1 por 10⁻². Se agarraron los 1000 Hz como un estándar y la intensidad mínima, el umbral auditivo a 1000 Hz, va a ser justamente 1 por 10⁻12 watts sobre metro cuadrado. Ya en análisis de acústica y todo eso, ya conforme fue avanzando esa ciencia, descubrieron que el oído humano llega a ser sensible hasta intensidades 10 a la 12 veces mayor. O sea, si tenemos 1 por 10⁻12 watts sobre metro cuadrado, lo multiplicamos por 10 a la 12, nos queda un watt sobre metro cuadrado. Un watt sobre metro cuadrado, el ser humano todavía lo puede escuchar. Recordemos que como esto no es frecuencia, sino intensidad, qué tan fuerte es el sonido, o sea, volumen. No significa que este sea como el límite en el que un ser humano puede escuchar un sonido. Puede escuchar intensidades más grandes, sí, porque no estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de intensidad. Pero aquí sucede una cosa. Un watt sobre metro cuadrado, este punto de intensidad lo conocemos como el umbral del dolor. Es la intensidad máxima que el oído promedio, que un oído sano puede registrar, puede percibir sin sentir dolor alguno.
Cualquier sonido con una intensidad mayor a 1 watt sobre metro cuadrado, su oído ya percibe dolor. Ya es tan fuerte que ya sienten dolor, ya daña los oídos. Igual, hay gente que aguanta un poco más que el umbral de dolor, hay gente que aguanta menos. Pero para un oído promedio, ese va a ser el punto límite, entre comillas. A partir de ese punto, ya cualquier sonido más fuerte va a generar dolor en sus oídos. Incluso hay sonidos que nos pueden dejar sordos. ¿Dudas hasta aquí? No. No, no, profe. Como vimos, la diferencia, el intervalo entre el umbral auditivo y el umbral de dolor era de 10 a la 12, o sea, eran 12 ceros. Entonces, para no estar manipulando esos datos tan grandes y para no estar hablando de intensidades así en watts sobre metro cuadrado, desarrollaron una unidad especial, que es una unidad logarítmica, una escala logarítmica. En matemáticas, las escalas logarítmicas recordaremos que son escalas que van en exponentes de 10. Aquí estamos hablando del logaritmo base 10. Entonces, es una escala que nos permite ir en pasos de 10 en 10. No de 10 en 10 así como 10, 20, 30. No, 10, 100, 1000 y así. Vamos aumentando ceros. Se desarrolló la unidad llamada Bell, que va a ser una relación logarítmica entre las intensidades. Cuando la intensidad, por ejemplo, tenemos I1 y tenemos I2. Cuando I1 sea 10 veces más grande que I2, esa relación logarítmica va a ser de un Bell. O sea, un Bell vale 10 veces más nada más. Un Bell te indica que un sonido es 10 veces más grande que otro. Como es logarítmico, ahí si te sale un Bell, por ejemplo, en esa fórmula, yo estoy diciendo que I1 es 10 veces más fuerte que I2 cuando estamos comparando dos sonidos. En el punto de forma normal, cualquier sonido se compara con el umbral auditivo, ahorita lo vamos a ver. Pero si quieres comparar tus dos sonidos así distintos, puedes usar cuántos Beles tiene uno respecto a otro. ¿Qué tan, qué tan fuerte, cuántas veces es más fuerte un sonido sobre otro? Por ejemplo, si tenemos dos sonidos, uno de 2.5 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado y uno de 1.2 watts sobre metro cuadrado, se fijan, ambos ya están por encima del umbral de dolor. Pero queremos ver la relación que hay entre ellos.
Tenemos entonces que los veles van a ser el logaritmo de la intensidad 1 y la intensidad 2. La intensidad 1 va a ser la más grande, 2.5 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado, entre 1.2 watts sobre metro cuadrado. Para resolver logaritmos, primero resuelven la división y luego le aplican logaritmo a eso. El logaritmo está en sus calculadoras. Hay una opción que dice log. Resolvemos esto, nos da 8.32 Bell. Bell, una B grandota. Profe, ¿el long multiplica toda la división? Sí, no. No, no multiplica. Bueno, Logaritmo, bueno, le afecta a toda. sí. El primero haces la división y luego le aplicas el log. Ya, por eso no me salía. 8.31. Entonces es la relación justamente entre esas dos intensidades. 8.32 Bell. Son como los niveles de intensidad en Beles, en la acústica. ¿Dudas de ese? No. Ok. Pero Bell, por ejemplo, ustedes no lo han escuchado. Ustedes han escuchado otra unidad llamada el decibel cuando hablamos de sonido. Cuando empezaron a usar el Bell, se dieron cuenta que era muy grande, que una unidad en Beles era muy grande. Entonces decidieron seguir usando el Bell, pero en una forma más pequeña. Y empezaron a usar lo que eran décimos de Bell. Dividimos el Bell en 10 partes, cada una la llamamos decibel, y esa se ajusta un poco mejor a los sonidos que usamos comúnmente. Ahí empezamos a usar lo que era ¿cómo se llama? El decibel, más bien. Para calcular un decibel ya de cualquier sonido, hay que comparar la intensidad del sonido respecto al del umbral de dolor.
de auditivo, perdón, al inicial. Le sacamos logaritmo a eso y lo multiplicamos por 10. Ese valor nos va a dar un decibel, nos va a dar decibeles más bien. Por ejemplo, tengo un sonido cuya intensidad es de 1 por 10 a la 4 watts sobre metro cuadrado. ¿Cómo calculo su intensidad en decibeles? Sustituimos aquí, 10 logaritmo de 1 por 10 a la 4 entre la intensidad inicial, dijimos que era 1 por 10 a la-12, y así podemos calcular su intensidad en decibeles. Si hacen esa operación, salen 160 decibeles. Sí, sí, salen 160. Como alerta de spoiler, ese sonido está ya muy por encima del umbral de dolor. Ya comúnmente ya no medimos sonidos con intensidades, ya no decimos, ay, tiene una intensidad de tantos watts. Si se fijan o si han escuchado, ya los sonidos los medimos con decibeles. La NFL, por ejemplo, no, que el estadio de los halcones marinos de Seattle es el más ruidoso porque alcanzó quién sabe cuántos decibeles, como 100 decibeles, algo así. No, que el estadio de Los Santos alcanzó lo más. No, que un concierto de no sé quién alcanzó tantos decibeles. Ya es la medida común que usamos. Es la relación entre el sonido que estamos estudiando con el umbral auditivo, el sonido apenas perceptible. Y ya se desarrolló lo que es una tablita. El umbral de audición tiene un decibel cero, porque si lo estamos comparando entre sí, consigo mismo, nos da 1. Logaritmo de 1 nos da 0. Matemáticamente nos da 0. Entonces, por eso el umbral de audición parte del 0. Y de ahí hacia arriba. Una conversación normal entre nosotros llega a tener 65 decibeles. Si estamos murmurando, llegaremos a más o menos 20 decibeles. Una calle transitada generalmente tiene entre 80 y 100 decibeles. El umbral de dolor, los niveles que hay en decibeles entre el umbral de dolor y el umbral de audición son 120. Cualquier sonido arriba de 120 decibeles ya es doloroso para ustedes. Como ejemplo, un motor de propulsión, los motores de los aviones, llegan hasta 160 decibeles, que es el sonido que acabamos de calcular.
Por eso en los aeropuertos, cuando estén cerca de un motor, que vayan a hacer alguna prueba de motor por fuera del avión, algún arranque, alguna prueba de ¿cómo se llama?, de aceites, todo ese tipo de cosas, con motor prendido, deben llevar sus tapones para oídos, porque alcanza ya decibeles de 160. Ya está muy por encima del umbral de dolor y puede afectarlos a ustedes. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, ya se va a acabar esto, lo dejamos hasta aquí. Los veo el día de mañana.